cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio probó que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio probó que el cielo se una a la tierra. Vamos, canta conmigo. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes. Bendiciones, la paz del Señor, amadas rosas de acero, que estamos en esta tarde reencontrándonos a través de este medio, a través de este discipulado juntamente con ustedes. Me gozo cada viernes que nos podemos reencontrar, poder escudriñar la palabra de Dios, poder hablar, y espero que en esta tarde noche Dios hable a tu corazón ahí donde tú te encuentras. Seas bienvenida al discipulado de Casa de Oración Cochabamba, Rosas de Acero. Padre Celestial, entrego en tus manos, Señor, este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, en esta tarde. Que a través de esta palabra podamos, Señor amado, traer un refrigerio a nuestra alma y a nuestro espíritu. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes una enseñanza que dice así: nuestras crisis son oportunidades para Dios. Te repito, nuestras crisis son oportunidades para Dios. A través de cada circunstancia, cada cosa que nosotros pasamos, estas nuestras crisis deben ser una oportunidad para nosotras, para nuestras vidas. En medio de toda la situación que cada una de nosotros pasamos, atravesamos, ten en cuenta que Dios está ahí, moviendo su mano poderosa en medio de todo. Y quiero comenzar diciéndoles a ustedes que cuando nosotros hablamos de crisis, en algunas culturas como los japoneses, para ellos, cuando se habla de crisis, significan dos palabras. Significan peligro y oportunidad. Peligro y oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que las crisis de nuestras vidas tienen siempre esos dos elementos. Cuando nosotros pasamos alguna circunstancia, ahí está siempre el peligro y está siempre la oportunidad. ¿Por qué a veces nosotros decimos peligro? Son peligro estas crisis, ¿por qué? Porque si nosotros no aprendemos en nuestra vida, si no aprendemos una lección de vida para nosotros en medio de la crisis, entonces sí se convierte en un peligro. Porque estas lecciones de vida es que Dios quiere enseñarnos algo. Cuando pasamos algo es porque Dios quiere tratar algo con nosotras, con las mujeres. No solo con las mujeres, en realidad con sus hijos. Por eso es peligro cuando nosotros
no aprendemos de estas situaciones y dejamos que estas situaciones más bien nos envuelvan a nosotros. ¿Saben por qué les digo? Porque también viene la amargura al corazón de las personas. Hay crisis, hay circunstancias que pasamos, pero nuestro corazón se amarga, se llena de tristeza. ¿Y saben qué? Nos llevan a tomar también decisiones equivocadas. O si no, nos resentimos con Dios y decimos, tú eres el culpable de lo que estoy pasando. Ya no voy a seguirte, ya no voy a estar adelante, ya no voy a estar contigo. Y ¿saben qué? Nos alejamos de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos también de peligro, por las reacciones que tenemos nosotros. ¿Cuántas de nosotros alguna vez hemos tomado una actitud así negativa, dándole la espalda al Señor? ¿Alguna vez estuviste en una situación así? Yo sí, hace muchos años atrás. Ahora, ¿por qué peligro? Porque me llevó a tomar decisiones incorrectas, me llevó a actuar incorrectamente, me llevó a alejarme de Dios durante mucho tiempo. Por eso cuando tú pasas una crisis tienes que estar alerta, ver qué peligro hay a tu alrededor o qué es lo que está pasando para que tú puedas reaccionar apropiadamente como el Señor nos enseña. Y también identificar que detrás de esa crisis, detrás de ese problema, Dios quiere tratar algo en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 2, que habla acerca de que estas crisis deben ser una oportunidad. Habíamos dicho al inicio que cuando hablamos de crisis hablamos de peligro y de oportunidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2? Santiago 1, 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis en diferentes situaciones, cuando te halles en diferentes crisis. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo. Gozaos, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque también dice más allá la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo viene ligado, todo viene encajado con la palabra del Señor. Dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diferentes pruebas. Pero pastora, usted no sabe lo que yo paso, es tan difícil hasta sonreír. Sí, es muy difícil hasta sonreír, es muy difícil a veces avanzar, porque sientes que te vas hundiendo en esa situación. Es verdad. Por eso es que yo comencé diciendo que cuando estás en crisis hay un peligro. ¿Por qué? Porque esa emoción, ese sentimiento te lleva a tomar actitudes y acciones alejadas del Señor. Por eso es que yo les digo, tengan gozo. ¿Y cómo se busca el gozo en medio de la crisis? Con alabanza, con adoración, con oración al Señor. Porque cuando uno adora, cuando uno alaba al Señor, viene a inundar paz a tu vida. Viene a inundar el gozo que tú necesitas. ¿Y saben cuándo ocurre esto? Cuando nosotros comprendemos que esta crisis es una oportunidad
que trae a nuestras vidas y que podemos nosotros a través de estas crisis experimentar, tener experiencia. Cuando tú estás pasando por esta situación, velo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para que tú puedas avanzar. No veas todo oscuro, no veas todo negro. Por eso que acá en Santiago dice gozaos. Por eso que la palabra del Señor es la que nos trae la mayor dirección a nuestras vidas. Que podamos aprender de cada situación que nosotros pasamos. ¿Y cuáles son esas oportunidades que nosotros podemos tener en medio de la crisis? Estas oportunidades en medio de la crisis es lo que Dios puede hacer en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Y vamos a ver como punto número 1, la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos si verdaderamente vivimos lo que hablamos sobre confiar en Dios. En otras palabras, predicar con el ejemplo. O podemos poner en práctica lo que nosotros hablamos también. A veces hablamos muchas cosas, pero esta es la oportunidad. Esta crisis te trae esa oportunidad para mostrarnos a nosotros mismos si verdaderamente vivimos lo que hablamos sobre confiar en Dios. A veces decimos, yo confío en Dios. Señor, yo confío en ti, yo no te voy a abandonar, yo nada. Pero cuando viene la primera situación difícil a nuestras vidas, ¿qué actitud tomamos? ¿Te acuerdas tú de las circunstancias? ¿Te acuerdas tú de algunas cosas? Mira, yo voy a leerte lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 4, versículo 2 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Viene una persona a reprender a Job cuando él estaba pasando una crisis en su vida. ¿Qué es lo que sucede? Dice, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Imagínense, hay una persona que empieza a reprender a un Job que antes hablaba, que antes bendecía, que antes levantaba al débil. Y viene una persona y le dice, aquí tú enseñabas a muchos. Acuérdate lo que tú hacías. Dice, y fortalecías las manos débiles. Y yo te digo a ti, mujer, lo mismo en esta tarde. Acuérdate a quienes tú has enseñado, a quienes tú has testificado. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino una crisis. Y te olvidaste de esta oportunidad que Dios nos da para que nosotros aprendamos. Y dice también, y fortalecía las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, Job daba palabra. Dios hablaba a través de él. Y estas personas que escuchaban esta palabra volvían a los caminos del Señor. Dice, al que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Aquel que estaba en el suelo. Job siempre tenía una palabra de esperanza, así como tú también, amada. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
Y lo mismo yo te digo en esta tarde, mujer. Recuerda estas palabras, de dónde Dios te ha sacado. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismas si verdaderamente vivimos lo que hablamos sobre confiar en Dios. Es una oportunidad esta crisis. Ahí tú te das cuenta cómo estás viviendo, cómo estás andando. Las crisis nos permiten evaluarnos a nosotras mismas sobre la realidad de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe ahorita? ¿Está sostenida en lo material? ¿O está sostenida en tu fe y en tu esperanza al Señor Jesucristo? ¿O porque si no hay algo material, cambia tu humor? ¿En dónde está puesta esa tu fe? Pues muchas veces le decimos a otros que confíen. Confía en Dios. Ten fe. Y cuando viene la primera crisis, ¿qué pasó? ¿Te hundiste? ¿Tomaste malas decisiones? ¿No pudiste avanzar? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste como Job, que le dices, acuérdate, quién eras? Eras la persona que daba palabra, eras la persona que levantaba a la gente, eras la persona que siempre daba ánimo. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Dónde está puesta tu fe, tu esperanza, tu integridad? No dejes, mujer, no dejes que estas circunstancias afecten tanto que no te permitan que te puedas rendir al Señor. Porque cuando viene una prueba, cuando viene una crisis, lo mejor es rendirse al Señor. Y ¿saben qué? Yo les digo por experiencia propia, no busques amistades negativas. A veces buscamos lo más fácil, llamar a la comadre, a la vecina, a la amiga que te da malos consejos. Sí, ¿por qué? Porque se turba nuestro corazón, porque no pensamos bien. Y a veces esa comadre, esa amiga entre comillas, te da malos consejos. Y si tu corazón está tan perturbado, entonces no tomas decisiones adecuadamente. Y eso, ¿saben qué? No solo te afecta a ti. ¿Se acuerdan que les dije? Nosotras somos un pilar bien importante en nuestra casa. Como tú estás, así va a estar tu hogar y tu familia. Y no es porque nosotras seamos las super mujeres. No me refiero a eso. Me refiero porque Dios nos ha dado una asignación especial y diferente a las mujeres, que cambia todo en tu casa. ¿Cómo está el ánimo de tu casa? Igual va a estar tu ánimo. Si estás cansada, si estás atribulada, esa atmósfera va a correr en tu casa. Por eso tú ve que en este momento de crisis es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos si verdaderamente vivimos lo que hablamos, que es confiar en Dios. En pocas palabras, la crisis también es un examen práctico, ¿sí? Es un examen práctico de ver cómo nosotros nos encontramos. Y vamos avanzando. El punto número 2 habla que la crisis es la oportunidad de conocer a nuestros verdaderos amigos, que es lo que les decía ahorita. En Salmos, capítulo 38, versículo 11. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado.
Imagínate, si sus amigos y sus compañeros se mantienen lejos de su plaga, de su crisis, de su situación. Imagínate cómo un cercano simplemente va a estar, dice aquí la palabra, lejos de ti. Entonces, cuando hay crisis, cuando tú pasas situaciones, es una oportunidad para conocer y evaluar quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son realmente aquellas personas a quienes tú tienes que valorar, aquellas personas que están cerca tuyo. Es en ese momento de crisis que los verdaderos amigos se los conoce. ¿Es verdad? Yo sé que se están identificando conmigo porque todas hemos pasado por eso. ¿Cuántas veces pasaste alguna crisis o algo y ni siquiera un mensaje de texto recibiste? Y menos de la persona a quien tú considerabas tu amigo o tu amiga. Más bien se alejan de ti porque dicen, ya para qué, ya no recibo nada de esa persona, ya no me interesa, pero no. Aquella persona que es tu amigo, tu amiga y que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, siempre te va a dar una palabra de ánimo. Entonces, en medio de la crisis, reconoce quiénes son tus verdaderos amigas y amigos. No corras nada más así a lanzarte a los brazos de esas personas. Y peor si son impíos. Peor si tú eres soltera y te lanzas a los brazos de los impíos. Peor. Porque el enemigo no se va a presentar como alguien hermoso, o digo como alguien feo, sino se va a presentar como alguien hermoso para confundirte, para turbar tu corazón. Y es ahí donde el corazón está con tantas cosas emocionales que puedes cometer un error. Puedes cometer tal vez el peor error de tu vida. Por eso tú, si estás ahí, que eres soltera, que estás sola, no recurras así, por así, a entregarte a los brazos de quien supuestamente es una buena amistad, sino a aquel que tiene temor en su corazón. A veces decimos, ay, es bonito, buenita. Pero ese bonito, buenita, si no tiene el temor de Dios, no te va a dar una palabra de vida y de esperanza, como te da un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque está sustentado en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando estamos pasando esos momentos de crisis, los verdaderos amigos, las verdaderas amigas llegan a tiempo. Se dan tiempo para escucharte, para estar a tu lado. Sin embargo, los que no, siempre se van a alejar de ti. Siempre. Por eso cuando estás en crisis, es una oportunidad. Si estás pasando por momentos de crisis en tu vida, tómate un tiempo para reflexionar. No actúes ligeramente. Nosotras las mujeres somos capísimas para actuar aceleradamente. ¿Y saben por qué? Porque queremos todo rápido, queremos todo al instante. La paciencia es lo que muchas veces nos falta. Pero no. Yo he aprendido en muchas crisis que he pasado en mi vida, sobre todo en una época tan difícil de mi matrimonio, que debería haberme tomado un tiempo para reflexionar y no tomar decisiones apresuradas. Tú también, tómate el tiempo para reflexionar cada situación de la que tú estás pasando. Como te digo, no te lances a los brazos de alguien sin reflexionar, sin tener la dirección de Dios. Para todo el Señor tiene que estar ahí direccionándonos. Y mucho más a nosotras, las mujeres, que somos tan sentimentales. Todas las mujeres somos muy sentimentales. Actuamos mucho con la emoción, con el corazón. Y nos cuesta sentarnos a tranquilizarnos y reflexionar. Por eso es una oportunidad también el que tú reflexiones, el que tú pienses.
No actúes aceleradamente en tu casa, en tu familia, con tus hijos. A veces lanzamos palabras duras, a veces actuamos mal. ¿Por qué? Porque no nos tomamos ese tiempo de reflexionar. Y por sobre todo, reflexiona y reconoce que el verdadero amigo es Jesucristo. Él es lo mejor que se nos puede presentar en el camino. A veces Dios quiere evitar, muchas veces Dios quiere evitar que nosotras tomemos decisiones apresuradas. Y si por Él fuera, nos agarraría a nosotras para no irnos por el camino incorrecto. Pero como Él es un Dios que nos ha dado a nosotros libre decisión, solo Él está ahí. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Lo que yo compartía anoche en el altar de adoración. Lo más hermoso es que Dios siempre te da el tiempo. Dios siempre te dice, aún hay tiempo para que tú vuelvas al redil, al camino de Dios. Hay tiempo. Si tal vez hasta acá tú te has equivocado con muchas decisiones en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de la crisis, has tomado malas decisiones apresuradas, hoy es tiempo para que tú nuevamente te encamines al Señor. Y sabes que ya no te castigues si tomaste alguna mala decisión. Ya no te castigues si hubo errores de por medio, ya no te castigues. Lo más importante es reconocer el error. Saben que si te caíste, lo más bello es levantarse y volver a continuar con el mejor amigo que tenemos, que es Jesucristo. Con el mejor Padre que tenemos, que es Jesucristo. Él. Otra oportunidad que nosotros tenemos en medio de la crisis, en medio de las circunstancias que pasamos, es comprender el valor que tienen nuestros padres. Como dice la palabra de Dios en Salmos 103:13. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínate, tú eres papá, tú eres mamá. ¿Acaso nosotras como mamá no nos compadecemos de nuestros hijos? Imagínate cuánto más el Señor Jesucristo se compadece de nosotras, que nos da esa oportunidad de volver otra vez al redil, de volver otra vez a comenzar. Cuánto más nuestro papá que tiene esa pasión por nosotros. ¿Se acuerdan la primera vez que fuimos mamá y recibimos al bebé entre nuestros brazos? Nos olvidamos de todo, de todo. Solo el mirar el rostro de ese bebé iluminaba nuestro ser entero. Nos llenaba todo. Tal vez podíamos estar pasando alguna situación difícil, pero al tener a ese bebé entre tus brazos, te olvidabas de todo. Imagínate el Señor, cuánto más nos pone entre sus manos, nos ayuda a nosotros a poder estar protegidos, poder estar con Él. En medio de esta crisis, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, tenemos nosotros que valorar lo que hay en nuestra casa, lo que está a nuestro lado. Valora a tu papá, valora a tu mamá. Tal vez muchas veces los viste como un estorbo. O tal vez decías, ¿qué está hablando? Ya está viejo, ya está vieja. Pero no es así. Yo lo que más y más y más extraño de mi papá, que bueno, ya está con el Señor, es escuchar
su voz. Escuchar esa voz que me decía, hijita. Qué bello, qué no daría por escuchar nuevamente esa palabra en mis oídos. Pero ¿saben qué es lo que a mí me anhela, me fortalece? Es que pude estar a su lado, pude honrarlo, pude demostrarle mi cariño. Pasamos muchas situaciones a veces con nuestros padres, situaciones duras, situaciones buenas, tristeza, alegrías. Nos enojamos, nos resentimos, ¿sí? Pero ¿qué ganas con eso? Aprende a manejar esa crisis que pasa en tu casa. Aprende. No vale la pena. Con todo lo que estamos viviendo hoy en día, con esta pandemia, con esta situación, estoy segura que te has dado cuenta de que cada minuto cuenta. De que cada minuto es importante disfrutarlo con la familia, porque no sabes lo que va a pasar en cualquier momento o en cualquier hora. No sabes. Solo confías en que Dios guarde tu vida, guarde tu familia. Entonces no vale la pena perder eso. A veces hay problemas en la casa y te pasas semanas, días, meses sin hablar. Y estás viviendo en la misma casa. A muchos comparten la casa con su papá, con su mamá. No vale la pena. Hoy este tiempo yo he aprendido con dolor, porque también no es fácil. He aprendido al tener a mi mamita a veces tan delicada, a veces tan bien. He aprendido que Dios está tratando con mi vida para algo. Y hubo un momento que yo vivía en desesperación continua, día y noche, que ni siquiera podía conciliar el sueño. Hasta que vino una palabra de Dios y me dijo, ¿acaso yo no tengo control? ¿Acaso no está todo en mis manos? ¿Acaso no me pediste que yo tome la rienda? Entonces, ¿por qué te afliges? Desde ese momento empecé a descansar en el Señor, a tratar de, como les decía hace un momento, reflexionar, tomar un alto, no tomar decisiones incorrectas. Y ahora lo que yo hago es honrar a mi mamá cada día, honrarla de muchas maneras, darle lo mejor hasta que el Señor disponga, porque está en las manos de Él. Médicamente ya hicieron todo. El médico dijo ya, hasta aquí ya hice todo. Hoy la vio el médico y volvió a decir lo mismo. Hasta aquí ya hicimos todo. Pero ¿saben qué? En esta crisis de enfermedad con mi mamá, estoy aprendiendo a poner en práctica la palabra de Dios. Y confiar en Él. Y confiar que todo está en sus manos. No solo la vida de mi mamá, sino mi vida, la vida de cada uno de nosotros, de nuestra casa. Y que cada día hay que vivirla. Cada minuto hay que vivirla y disfrutarla. Porque tú no sabes el día de mañana si alguien va a despertar o no va a despertar. Entonces no vale la pena estar en enemistad o dar la espalda a tu familia. No vale la pena. Disfruta en esta crisis. Disfruta. Velo como una oportunidad para mejorar y para integridad, para que la familia se una, para que estén juntos. La oportunidad también de tener armonía con tu familia por medio del perdón.
es lo que ya les decía hace rato. Cuán importante es que no solamente honres a tus padres, sino que con tu familia también las cosas estén bien. En Salmos 133:1, vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Porque ¿de qué sirve que todos estén en una misma casa, en una misma habitación, si no hay armonía? Si no hay felicidad, ¿de qué sirve? Pero dice, mira cuán bueno. O sea, qué hermoso. Y cuán delicioso. Cuando disfrutamos una buena comida, decimos, qué delicioso, qué lindo. Y dice acá, habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Si te das cuenta, todo lo que he hablado en esta tarde, ¿viste cuán importante es poder definir en medio de la prueba, en medio de la crisis, poder identificar el peligro y poder identificar la oportunidad que tenemos como mujeres? En todo lo que estás atravesando, estás pasando, cada cosa. Hoy me pude dar cuenta que hay mucha necesidad. Compartan este video, que otras mujeres puedan recibir un pequeño alimento para su alma, para su espíritu. Yo veía hoy día a nuestra madre espiritual, la profeta Gladys, a quien honro, a quien quiero. Y ella estaba predicando y mostraba la iglesia con hermanas, hermanos. Y se veía tanta necesidad de recibir una palabra. En medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia. Y se veía la gente con tanta necesidad. Y yo dije, Señor, a partir de ahora mi oración va a ser que se abran las iglesias. Padre, mueve a las autoridades, que podamos abrir esos templos donde la gente pueda ir. Porque ¿saben qué? Para mucha gente, la casa de Dios se convierte en un refugio. En un lugar donde necesitan recibir, donde necesitan sentir ese amor. Tal vez no vamos a poder acercarnos físicamente, vamos a mantener la distancia, pero cuán diferente es estar en la casa de Dios. Y oremos para que Dios conduzca a las autoridades, para que Dios vea cuán importante es tener un hospital del alma. Porque ahorita se están construyendo tantos hospitales para ayudar a la gente, al necesitado, para ayudar físicamente. Pero ¿qué hay de los hospitales del alma? Las iglesias. Las iglesias son los hospitales del alma, donde necesita la gente ir a ese refugio. Y no es tanto también lo físico, sino por lo que ellos puedan recibir a través de la palabra de Dios. Yo sé que ahora mucha gente está recibiendo a través de este medio digital. Podemos comunicarnos, recibir del Señor. Y sé que muchos templos también se han abierto en las casas. Y gloria a Dios por eso. Pero es diferente cuando tú estás en la casa de Dios. Y algo que decía la profeta, nuestra madre, mi mamá espiritual. ¿Estamos viviendo una crisis? Sí. ¿Estás viviendo una crisis? Sí. Entonces busca al Señor. Busca su presencia. Porque este es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Y es lo que hacemos cada noche en este altar de adoración. Buscar al Señor.
Por eso yo te invito, hermana, que cada noche, si tú no puedes estar a la medianoche con nosotros, pero busca, ten una intimidad con Dios. Y algo que me gustó mucho es trae tu ofrenda delante del Señor. Trae tu ofrenda, lo mejor que tú tengas. Y no solamente se refiere a plata, no es dinero, sino tráete como una ofrenda delante del Señor. Ven con ese corazón, póstrate delante del Señor, llora delante del Señor. Ven con un corazón dispuesto al Señor. Esa es la mejor ofrenda que tú puedes traer para que Dios comience a obrar en medio de la crisis, en medio de la dificultad, y que esto se convierta en una oportunidad y en una lección de vida para nosotras, nuestra familia, nuestro entorno, amistades. Muchas nos necesitan. Y necesitan que seamos esas rosas de acero, que avancemos y que ayudemos. Amén. Quiero dejarte esta palabra del Señor, que nuestras crisis son oportunidades. No lo veas como todo problema, sino ve todo esto, la oportunidad que tú tienes delante de ti. Recuerda mucho la palabra del Señor, que dice que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Que nazca ese gozo en tu corazón. Que nazca, amén. Te bendigo, mujer, ahí donde estás. Como te digo, que salga siempre palabra de ánimo de tu boca. Que puedas aprender de todas estas situaciones que estás pasando, que estás atravesando. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes que se han conectado, de Paulita, Marcela, Roxana, Verónica, Jimmy. Qué lindo hijo. Este es un niño a quien yo quiero muchísimo. ¿Saben qué? Él es el único cristiano en su hogar. Oro mucho por ti, Jimmy. Te bendigo, hijito. Que puedas seguir adelante. Que toda esta situación no haga más bien que te apartes del Señor, sino más bien que haga que te fortalezcas en el Señor. No estás solo. A veces nos encontramos porque somos vecinos y me alegra verte. Así que ahí les pongo el nombre de Jimmy para que podamos orar por él y bendecir su vida. Bendigo la vida de Mónica, Lidia, que se han conectado en esta tarde y sean cada una siempre bendecidas. Así que recuerda, querida hermana, mujer, rosa de acero, las crisis son oportunidades que Dios nos da para mejorar, para ser mejores personas, para ser una portadora de la gloria de Dios. Amén. Y comenzamos este discipulado con esta alabanza hermosa que a mí me llena, porque no hay cosa mejor que te rindas al Señor Jesucristo, que tú veas que cuando tú oras, que cuando tú le buscas, es una oportunidad para sentir su presencia, para que su gloria descienda y para que toda crisis sea disipada en el nombre de Jesús, y que podamos tomar decisiones correctas y que podamos ser de bendición en nuestra casa y nuestra familia. Te mando muchos besos, abrazos ahí donde estás. Que el Señor Jesucristo siga fortaleciendo nuestras vidas. Sigamos adelante, no desmayes, mujer, varón, no desmayes. Busca la fortaleza en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Te mando muchos besos y abrazos. Bendiciones a cada una de ustedes, mis queridas rosas de acero. Nos reencontramos nuevamente hoy a la medianoche en el altar
de adoración. Bendiciones.